empezar con la clase de anatomía. Como ustedes saben, el ojo es uno de los estímulos, es uno de los órganos de los sentidos que recibe los estímulos luminosos, los codifica y los transmite a través de la óptica al cerebro, ¿cierto? El lugar donde se produce el fenómeno de la visión. ¿Ya? Este es un recuerdo de lo que es la órbita. La órbita tiene una forma de esfera, uniforme, está acá a la nariz. Tiene un volumen de intensidad, es importante eso que recuerden. Porque cuando hay un traumatismo al globo ocular, un traumatismo unitario, y hay mucho sangrado, esto puede comprimir el nervio óptico. O sea, es importante que recuerden. ¿Ya? ¿Alguien sabe cuánto tiene volumen el globo ocular? En sí, el globo ocular de un adulto. ¿Alguien recuerda? O sea, la órbita tiene 36. El ojo, un adulto, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto es el volumen de un ojo? Solamente el globo ocular. 6, más o menos. 6 a 6.5. ¿Ya? Entonces, ahora, lo que son la órbita en sí, la parte ósea está formada por 7 huesos. ¿Ya? Entonces, tienen que recordar lo que es el piso de la órbita, que son también las fracturas, y la pared media. La pared media es correcta de desmoides. ¿Por qué desmoides? Porque cuando ustedes hablan de celulitis orbitarias, hay las prestales y las orbitarias. La causa de las celulitis orbitarias son las infecciones, entonces por eso es la pared media. ¿No? Ahora, cuando hablamos de motilidad ocular, estos son los núcleos, ¿cierto? La motilidad ocular, el superior, inferior, interno y los oblicuos, ¿cierto? Ustedes recuerdan. Tienen que recordar que tienen una acción principal y una acción secundaria. Por ejemplo, el interno es abducción, parte externa es abducción, elevación, depresión, intorsión y extorsión, los oblicuos. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de párpados, básicamente los párpados son los pliegues ¿ya? Que cubren la parte externa de lo que es el globo orbitario y el globo ocular. Tiene una elevación autodémica ¿ya? Y tiene dos funciones prácticamente. Uno, protección al globo ocular en sí y distribución de las lágrimas. Como usted recuerda, ¿alguien recuerda cuánto tiene el endotelio alveolar? ¿Cuánto es el espacio entre el borde superior del paro superior e inferior? ¿Se acuerdan cuánto es? ¿Cuándo tiene esa distancia? De 10 a 14, ¿cierto? Entre esto y esto, 10 a 14. Aquí tiene un canto interno, canto externo, 10 a 14 milímetros. Generalmente el borde inferior del párpado, el inferior deja ver el limbo. O está a nivel del limbo, deja ver el limbo. Y el párpado superior nunca deja ver el limbo. Siempre está en el borde de la pupila y el limbo, nunca deja ver. Si ustedes pueden ver el borde superior, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes podrían ver el borde superior, es el limbo superior. O sea, normalmente el párpado inferior está a nivel del limbo, ¿no es cierto? Deja ver o está a nivel. Pero el párpado superior nunca deja ver eso. Si dejara ver, ¿qué significaría? Que tiene una proptosis o una retracción palpebral. ¿Causas cuáles? Hipertiroidismo. Entonces, hipertiroidismo van a ver eso, una retracción palpebral o un esotalo, eso es lo que pasa, una proptosis. ¿Ya? Canto interno, canto externo, tienen que recordar los bordes. Ahora, lo que es el borde palpebral tiene dos porciones, tenemos el borde palpebral, y una porción anterior y una porción posterior. Aquí van a ver. Entonces, siempre que hay el borde palpebral, van a haber dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. Ambas guiadas por línea gris. ¿Por qué es importante esto? En la porción anterior están lo que son las pestañas y las glándulas de Simón. ¿Ya? En la parte posterior, detrás de la línea gris, están los conductos de la glándula óvula. ¿Por qué es importante esto? Aquí se denomina triquiasis y distiquiasis. ¿Cuál es la diferencia entre triquiasis y distiquiasis? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? De triquiasis y distiquiasis. ¿No? ¿No recuerdo? No. Cuando hablamos de triquiasis o distiquiasis, estamos haciendo referencia al lugar donde nacen las pestañas. O sea, ustedes ven las pestañas nacen en el borde libre, en la porción anterior, y esas están hacia afuera, ¿no es cierto? Triquiasis, ¿qué quiere decir? Que son las pestañas que nacen en este lugar, son pestañas normales, pero que se meten hacia el ojo. Triquiasis. Tienen ustedes ver el borde donde está, porque muchos van a ver, donde estén ahora en sus clases prácticas, van a ver mucha gente viene con las pestañas que se meten hacia adentro. Entonces puede ser un entropio, o una triquiasis o una distiquiasis, tienen que reconocer cuál de las tres es. Triquiasis es cuando las pestañas que nacen normales, o sea, que nacen en pestañas que nacen en este lugar, se meten hacia el ojo. Triquiasis. Distiquiasis, pestañas que nacen en un lugar normal, o sea, detrás de la línea gris, en esta parte, son pestañitas más normales, más delgaditas, que se meten al ojo. Distinto a un entropio, ¿no es cierto? Un entropio cuando todo el borde se mete hacia el ojo, ¿no? Entonces es importante que vean eso.
Ahora, párpado. El párpado está constituido por 5 planos, ¿cierto? Se recuerda bien el músculo auricular, el tejido renal, un tarso y lo que es la conjuntiva. Entonces, la piel del párpado. La piel del párpado es distinta a la piel de la cara, ¿cierto? La piel del párpado es mucho más delgadita, más delgada, elástica, tiene muy poquitos folículos pilosos y no tiene gran estructura. ¿Ya? Aquí van a ver tanto interno, tanto externo. ¿Alguien recuerda cómo se llaman estos? ¿Es normal ver estos conductos blanquitos? No. Cuando uno hace una versión del párpado, ¿es normal ver estos? ¿Esas líneas blanquitas o no? No, ¿qué son? Son los conductos de la glándula de Meibomian. O sea, normalmente no se ven. O sea, se pueden ver en estos casos. ¿Y cuando se ven en estos casos, cómo se llaman? Blefarinitis posterior o meibomitis. Entonces, cuando uno tiene esa patología, se pueden ver. Normalmente no se ven. O sea, normalmente no se ven dilatados. No se logra ver. Lo que sí van a ver son los conductos. Los conductos de los prácticos, cuando vean ustedes, van a ver que cuando hace la versión del borde, van a ver los conductos. Hace una pequeña compresión, incluso logra ver salir de la secreción para ese conducto. Pero normalmente no se ven los conductos, o sea, no se ven dilatados. Cuando se ven dilatados, se ven así muy marcados, es una meibomitis o una blefarinitis posterior. ¿Ya? Luego, ¿cuál es la estructura del párpado y el músculo auricular? ¿Qué hace el músculo auricular? Cierra el párpado, ¿cierto? Por una cierre palpebral. ¿Ya? ¿Por qué es más importante? También porque distribuye las lágrimas. Entonces, cuando un paciente tiene una parálisis facial, ¿de qué se va a quejarse? De ojo seco. ¿Por qué ojo seco? Porque afecta lo que es afecta la producción de lágrimas a través del nervio vetroso superior. Una es por la resequedad, no puede cerrar el párpado, ¿cierto? No cerrar el párpado, el ojo se reseca. Entonces no puede cerrar el párpado, la córnea se reseca, se comienza a resecar. ¿Qué otra cosa más se va a quejar el paciente? Aparte de resequedad. O sea, aparte de que cuando uno tiene una resequedad, produce heridas en la córnea, duele bastante. Entonces puede producir una úlcera corneal, queratitis, una úlcera corneal. ¿Ya? ¿Qué más se va a quejar el paciente? ¿Qué más? Claro, el ojito se va para arriba. Cuando están de parpadear, el ojo se va para arriba, sin nivel. ¿Qué más? ¿Qué más va a tener? Y a veces les deja como secuela mucho tiempo. Algo incómodo. ¿Qué es? ¿Qué? Lagrimeo. Lagrimeo, hay pacientes que tienen parálisis facial y les deja como secuela un lagrimeo constante. ¿Por qué va a producir un lagrimeo? Porque tiene un labucal, o sea, hay una separación. A ver, vamos a ver el video. El siguiente. Entonces, la siguiente estructura es la vena tarsal, que es la estructura de soporte de lo que es el tejido fibroso del párpado. Aquí van a ver las láminas tarsales, que es un tejido fibroso que se contiene en el roseto primario, y este es un mecanismo de defensa o una contracitación, ¿no es cierto? Hace que las secreciones superficiales ingresen a la parte profunda y esas no lleguen a una célula solitaria. ¿Ya? El ligamento catal interno, el ligamento catal externo, que da soporte, el músculo rodea del párpado superior, que produce una apertura del párpado rigmal, y las glándulas del párpado, ¿cierto? En el párpado que van a tener las glándulas del meiomio, que son las glándulas sebáceas, que forman lo que es la parte lipídica de la película animal, y las glándulas Seymour, que son las glándulas que están en relación a las pestañas, ¿cierto? Bueno, en cuanto a fisiología del párpado, vamos a ver que en el párpado dentro de las pestañas, con un ratio de la pestaña, esta crece en 2 meses, y si una es corta, esta crece en 3 semanas, ¿ya? Vamos a ver esto. Vamos a ver aquí. Hay un parpadeo normal, ¿cierto? Hay un parpadeo espontáneo, un parpadeo que más o menos la frecuencia de parpadeo son de 10 a 20 veces por minuto, ¿ya? Hasta 20 veces considerado, depende del libro, entre 10 y 20 veces por minuto. Ese parpadeo se modifica cuando uno está concentrado. Cuando uno está concentrado con la vertical, el parpadeo baja a menos de la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes están expuestos en la computadora o están leyendo bastante, el parpadeo baja a menos de la mitad. Es por eso que muchas veces cuando uno pasa muchas horas en la computadora o en lectura o concentrado en alguna actividad, uno debe utilizar lágrimas por la menor frecuencia de parpadeo que uno tiene. ¿Ya? Ahora, hay también lo que es un parpadeo forzado, ¿no es cierto? En la que se considera un blefarinitis, una contracción forzada. Esta contracción forzada se produce cuando uno cierra muy fuerte los párpados, y esto cuando es una cirugía abierta aumenta la presión intraocular. Ahora, lo que le decía, cuando uno tiene el mecanismo, ¿cuál es el mecanismo de lagrimeo, no es cierto? Las lágrimas pasan por el borde parenteral. ¿Ya? Estas lágrimas pasan por el borde parenteral al conducto lagrimal. Ya vamos a ver ahorita, vamos a ver los conductos lagrimales. ¿Ya?
Ahora, cuando un paciente tiene una oclusión, una parálisis facial, tienen también como secuela lo que es el lagrimeo. El lagrimeo es lo que a veces les deja como secuela y que es mucho más incómodo, ¿ya? Porque no hay, para que se produzca el buen pase al lágrima, tiene que el borde palpebral tiene que estar pegado a lo que es el globo ocular, ¿ya? Ahora vamos a ver la conjuntiva. La conjuntiva es el tejido que reviste la parte externa, lo que se llama conjuntiva, ahí es la conjuntiva palpebral, el fondo exacto y la conjuntiva vulvar. La vulvar es la que está en contacto con la esclera, ¿no es cierto? Con la parte blanca. La del fondo saco está en relación a lo que es entre la vulva y la parte palpebral, ¿ya? Tiene un epitelio y un estroma. En el epitelio vamos a encontrar las células caliciformes, que esta forman parte de la película lagrimal, la parte mucinosa, ¿ya? Y en el estroma vamos a encontrar lo que son el tejido adenoide y las capas, las glándulas de Grove y de Golgi, que son las glándulas lagrimales accesorias, que dan el 10% del volumen de la pared acuosa, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es el aparato lagrimal. El aparato lagrimal está formado por lo que son las glándulas lagrimales principal, las accesorias que están en la conjuntiva, lo que son los conductos, ¿cierto? Conductos secretarios. La glándula lagrimal está ubicada en la fosa lagrimal, ¿ya? Tiene una función unitaria, una función preferal, tiene conductos secretores, vasos sanguíneos y nervios linfáticos, ¿ya? Y las glándulas accesorias que están en la conjuntiva son las glándulas de Close y Golgi, que están en los bordes palpebrales en el fondo del saco, ¿ya? Que estas van a representar el 10% del volumen de la secreción total. Ahora, ¿por qué es importante que vean esto, recuerden esto? Aquí en el canto interno hay lo que son los conductos lagrimales, superior e inferior, que van a dar un conducto común, saco lagrimal y conducto lagrimal-nasal. Y a nivel distal hay la válvula de Hassel, ¿ya? Muchas veces los recién nacidos tienen esta válvula incompetente. Entonces, ¿qué van a tener los recién nacidos? Muchos recién nacidos, ¿qué van a tener? ¿Por qué? Creo que se les obstruye. Por eso, como esta válvula no es competente, no pasa lágrimas, entonces se obstruye y van a tener inflamación. ¿Cuál es el tratamiento para eso? Muchos casos se resuelven, casi la mayoría, en el primer año. Son 6 meses hasta el primer año. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en estos casos? Masajes. ¿Por qué masajes? ¿Cuál es la lógica de los masajes? Con el masaje hace la presión para tratar de romper esta membranita que se Es uno, es un objetivo. ¿Y qué más? O sea, el objetivo es eso, ¿cierto? Lo que dicen ustedes. Que uno hace masajitos en esta parte, aquí en la parte interna, a nivel del saco lagrimal. ¿Para qué? Para que se aumente la presión aquí y por aumento de la presión pase la lágrima, ¿cierto? A nivel se abre la válvula del distal. ¿Qué más va a producir el masaje? Estimular. No estamos estimulando, hacer masaje estamos estimulando. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro objetivo de ese masaje? ¿Qué va a tener recién nacido? Toda persona que tiene otros niveles animales que tienen el lagrimeo va a tener dos cosas, ¿cierto? Va a tener el lagrimeo constante y va a tener secreción, impresiones. ¿Por qué va a tener secreciones? Estar en medio líquido favorece la polinización bacteriana. Eso, sabe, estar en medio líquido y estar aquí en éxtasis, o sea, ahí no pasa, no hay un pase normal, se produce una sobrepresión, entonces tienen tendencia a tener infecciones. Entonces, el mismo criterio que tienen para los recién nacidos, que tienen que hacer masajitos para que se abra el conducto y se libere, también las personas mayores que tienen lagrimeo, que tienen constante lagrimeo, tienen que hacer lo mismo, masajes en esta parte. ¿Para qué? Para que no se quede mucho tiempo aquí en el lágrima y no se infecte, no tenga infecciones de repetición. ¿Ya? Ahora, lo que es la fisiología del lagrimal, ¿no es cierto? Cuando las lágrimas están en borde libre párpado, ya por capilaridad pasa por el fondo de los conductos. Cuando se cruzan cierre palpebral, se produce una presión negativa al unidad del saco lagrimal, se acumulan lágrimas en esa parte, y con la apertura se produce un colapso del saco lagrimal y pasa al conducto. Es por eso que es importante cuando un paciente tiene una parálisis facial. Un parálisis facial no solamente no va a poder cerrar los párpados, o sea, no va a poder cerrar el párpado para lubricar la córnea, no debe hacer el lagrimeo. Y muchas veces el lagrimeo les deja, ¿no? ¿Por qué? Porque como aquí tienen relación, entonces aquí las pequeñas muchas veces tienen la labotarnos. ¿Qué es labotarnos? De que el borde palpebral queda un poco separado de la conjuntiva vulvar, al tener una poca separación, las lágrimas no pueden pasar por los orificios y tienen secuela de lagrimeo. Muchos pacientes tienen lagrimeo, una secuela. O también cuando un problema tiene un proceso, una rinitis, un problema respiratorio, también muchas veces puede tener lagrimeo, ¿no es cierto? Porque hay obstrucción a nivel distal. Ahora, vamos a ver lo que es el globo ocular en sí, ¿ya? El globo ocular en sí tiene 3 capas, una capa externa, una capa media y una capa interna.
La capa externa es protectora, ¿no es cierto? Está formada por lo que es la esclera, la córnea, la capa media, que es la capa muscular del ojo, la uvea, y la capa interna, que es la capa sensorial, que es la retina. ¿Ya? La capa externa tiene la porción anterior. La capa externa está formada por colágeno, básicamente. Ya sea la esclera o la córnea, tiene colágeno, de composición. ¿Ya? La parte de adelante de la córnea es avascular, es transparente, no tiene vasos sanguíneos. ¿Ya? Tiene una porción más delgada hacia el centro, tiene un promedio de 520 micras, más o menos en grosor, en promedio. Y en la parte periférica es más gruesa. La parte de la esclera tiene un grosor que es mucho más, la parte más delgada es donde se tratan músculos. ¿Ya? En esta parte es la parte más delgada. Y por eso cuando un paciente tiene un trauma ocular, recibe un golpe directo en el ojo, donde se puede producir una lesión, es a nivel de esa parte, ¿no es cierto? Porque es la parte más delgada de la esclera. Y la parte más gruesa de la esclera es donde está el nervio óptico. Entonces aquí es la parte más gruesa de la esclera. ¿Ya? Ahora la capa media es la capa vascular, ¿no es cierto? La uvea, ¿no es cierto? Uvea anterior, intermedia, posterior, que vamos a ver ahí a continuación. Y la capa interna, que es la sensorial. Aquí tienen espacios. El espacio entre la córnea y el iris es la capa anterior, que está ocupada por el mucoso. El espacio entre el iris y el cristalino, que es la cámara posterior. ¿Ya? Esta es la pupila, el espacio, ¿no es cierto? El espacio es la pupila, el iris, la pupila. Entonces el humor acuoso se forma al nivel del cuerpo ciliar, pasa a la cámara posterior, pasa por la pupila, a la cámara anterior y sale del humor acuoso por la malla regular, ¿no es cierto? Por el nivel ocular. Ese es el camino normal. Aquí tiene el cristalino, que es el cristalino que es transparente en los jóvenes. A medida que van pasando los años, es normal que este cristalino se endurezca y va perdiendo la transparencia. Entonces es normal que las personas mayores tengan una catarata. Eso es parte normal de la vida. ¿Ya? El ojo tiene un sistema óptico que tiene dos lentes, ¿cierto? El primer lente es la córnea y el segundo lente es el cristalino. ¿Ya? La córnea no se modifica, permanece estable y este cristalino va cambiando cualidad, ¿no? Es por eso que a partir de los 40 años, como ya han visto ustedes en la clase de refracción, ya comienza a haber una alteración, una disfunción, y uno tiene que compensar con lentes. ¿Con qué lentes se compensa? Cuando tiene previsión, con lentes positivos, ¿cierto? Igual que la hipermetropía. Tanto el hipermétrope como el previsión se compensa con lentes positivos, ¿no es cierto? Y la cámara posterior, esta cámara más grande es la cavidad vítrea, que representa el 80% del volumen del globo ocular, está ocupada por el vítreo, que es un gel, ¿no es cierto? Es un gel que parece una gelatina. Vamos a ver todo en ello. La primera estructura es la córnea, que es transparente, es avascular. Básicamente tiene una curvatura horizontal y vertical. Cuando uno tiene astigmatismo, o sea, como ustedes ven, esta córnea tiene una potencia óptica de 42 días, es la que tiene mayor capacidad óptica, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Cualquier alteración que tengan ustedes en la córnea se va a traducir en alteración del meridio. ¿Qué te cambiaría? ¿La esfera o el cilindro? Si tiene una herida corneal, agarra y se hace un corte aquí en la córnea. ¿Qué les altera? ¿La esfera o el cilindro? ¿Esfera ahora? Cilindro. Lo que les cambia es el cilindro, lo que les altera es el astigmatismo. Entonces, la esfera, por la esfera estamos hablando de miopía y hipermetropía, ¿no es cierto? El miope es un poquito grande, el hipermetropía es un poquito chiquito. Es por eso de que va cambiando en la vida. ¿Qué es lo que baja? ¿Qué es lo que sube? ¿Qué es lo que baja? ¿La miopía sube o baja con el tiempo? ¿Por qué sube? ¿Cuál sube? ¿La miopía sube o baja? ¿Y la hipermetropía sube o baja con el tiempo? Ya son tromes ya porque han hecho la clase de refracción. A ver, ¿quién es miope? A ver. Si miopía, ¿cómo ha ido? ¿Bajando o subiendo? Subiendo. ¿Por qué sube? ¿Por qué no sube la miopía? ¿Por qué sube la miopía? A ver, si se recuerdan, cuando uno nace con el ojito chiquito, el ojito grande. El ojito chiquito, ¿cierto? Entonces, el ojito chiquito, ¿cuánto tiene hipermetropía fisiológica? 3 dioptrías. Esas dioptrías, a medida que uno va creciendo, se va perdiendo, porque el ojito va creciendo. Entonces, el ojito al crecer, esa hipermetropía se va perdiendo. Se pierde más o menos entre los 2 a 3 años. Es por eso que cuando uno tiene 3 años, es cuando se hace la primera refracción, tiene que hacer el primer control.
porque se supone que a los 3 años ya partiste la hipermetropía fisiológica, las 3 días que ya naciste. Y a partir de ella te queda tu medida de base, la hipermetropía de base, ya sea el miope y hipermetropía. Entonces, el miope, ¿qué va a pasar? El miope va a ir subiendo, porque a medida que va cambiando, va creciendo el ojito, va a ir subiendo la medida. Entonces, el miope siempre va a subir, ¿ya? Siempre va a subir. ¿Y el hipermetropía qué va a pasar? El hipermetropía tiende a bajar, porque a medida que el ojito crece, la medida va a ir bajando. Ahora, si la hipermetropía es bajita, de 1 o 1,50, va a ir, o sea, va a quedar la deducta. ¿Qué es lo que va a pasar? Son los típicos chiquitos, o la gente cree que le pusieron lentes a los 5 años y después por utilizar lente se curó y ya no utiliza lente adulto. ¿Es normal? ¿Es cierto eso o no? Esa afirmación. ¿Sería cierto o no? No, ¿qué es lo que pasó? Que al crecer esa hipermetropía bajó. No llegó a desaparecer, pero sí, pues de 1,50 a 1 bajó 0,50 que compensa y tranquilamente no utiliza lente. Pero si la hipermetropía es de 3, de 4, esa hipermetropía nunca se va a bajar todo. Va a bajar un poquito, pero casi nada. No va a ser tanto como para no utilizar lentes. Entonces la hipermetropía baja y el miope sube. Ya eso como regla. Hagan que hagan, siempre va a pasar eso. Hay estudios de que la atropina, esas cosas pueden influir un poquito, pero si uno no interviene, esa es la tendencia normal en los casos, ¿cierto? ¿Y el astigmatismo qué pasa? Y con el astigmatismo, con el cilindro, ¿qué pasa? ¿Cómo cambia con la vida? Sube, baja, se mantiene. ¿Cómo es el astigmatismo? ¿Qué hizo? ¿De qué? ¿Así como así? A ver, explícame. No es astigmatismo, cilindro. No combines con miopía y hipermetropía. El astigmatismo es uno, o sea, ya sea regular, con la regla, contra la regla, o sea, independiente sea el miope, hipermetropía, lo que sea, ¿qué va a pasar con el astigmatismo? No cambia. El astigmatismo no cambia. O sea, el astigmatismo, si un chiquito tiene astigmatismo de 5, ese astigmatismo de 5 va a seguir hasta los 50 años. O sea, no va a cambiar mucho, o sea, va a mantenerse por ahí. Puede haber un poquito de leche, pero se mantiene, no cambia. Ya sea la regla, contra la regla, lo que ustedes quieran, pero no cambia el astigmatismo. Si ustedes ven que el astigmatismo cambia, ¿qué piensan? ¿Dónde es el problema? En la forma. Porque, o sea, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el astigmatismo no cambia. Si ve un chiquito que tiene astigmatismo de 3 y a los 10 años ya tiene astigmatismo de 5, ¿qué pensarían? ¿Está normal o no? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué piensan? Que algo está pasando en la córnea, porque es la parte donde cualquier modificación en el cilindro se va a traducir en el aumento del astigmatismo. Y eso pasa en el queratocono. En el queratocono, pero uno se da cuenta que tiene el queratocono porque el astigmatismo comienza a cambiar, entonces comienza a subir. Entonces, al hacer una tomografía, uno se da cuenta pues, que tiene un problema de una córnea irregular y eso va cambiando. Es por eso que el astigmatismo no cambia, porque el problema está en la córnea. Ahora, a menos que tenga un trauma, una herida, y cuando la herida esté más cerca al centro, se produce más alteración en la medida, porque está más cerca del visual. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones de transmisión del luz, refracción y protección del lóbulo? ¿Cierto? Ahora, la córnea como es vascular, no tiene vasos sanguíneos, la utilización depende de la glucosa, el acuoso, los oxígenos de la película rimal y la integración, igual que en la esfera, los mediadores ciliares posteriores. ¿Ya? Entonces, en la porción anterior van a tener la película rimal con las 3 capas y las 5 capas de la cosa, ¿cierto? ¿Cuáles son las capas de la película rimal? La capa lipídica, que está a 2 mitades del momio, la parte lipídica, la parte acuosa, que son las glándulas limales, la principal accesorios, las de Creutzfeldt, y la capa mucina, por eso las uniformes. Esas son las 3 capas que forman lo que es la película rimal, ¿cierto? El epitelio corneal está formado por compuesto por un endodermo de estribo de nutrición superficial, un epitelio escamoso estratificado no caracterizado por sus 4 capas, que estas se regeneran más o menos en 24 horas y 2 horas. ¿Qué es lo que pasa cuando sacan ustedes el epitelio? ¿Qué pasaría? ¿Alguien se ha hecho una herida? ¿Alguien ha tenido un cuerpo extraño en la córnea? ¿Alguna le ha hecho un cuerpo extraño en el ojo? ¿Qué causa cuando tiene eso? Un cuerpo extraño. Mucho dolor. Ustedes agarran, se comienzan a frotar para tratar de sacar, y al tratar de sacar, sacan el epitelio. Al tener el epitelio expuesto, al sacar esa parte del epitelio duele bastante. ¿Ya?
Entonces, este epitelio, cuando ustedes sacan un cuerpo extraño, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cubrirlo. Como ustedes dan cuenta, cuando ustedes tienen un cuerpo extraño, primero lo ideal que tienen que hacer es no frotarse los ojos, ¿no es cierto? Porque al frotarse los ojos se les tiene más, sacan más epitelio, se lesiona más. Si ustedes se pasan el ojo hasta que los vean, tienen menos trauma, o sea, menos superficie corneal alterada. Porque el epitelio duele bastante. Cuando saca un poco de epitelio duele bastante. Este epitelio se regenera en 24 horas. Cuando saca todo el epitelio se regenera en 5 o 6 días. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando alguien se ha operado de cirugía refractiva, hay dos tipos de cirugía refractiva, porque es la SIG y el pericarp. Y en la SIG se hace un corte en la córnea por la mitad, no tocas el epitelio. Al día siguiente el paciente está en lo mismo. Y cuando es pericarp sacas todo el epitelio. Sacas todo el epitelio para preservar la córnea, y es por eso que al día siguiente pues, el paciente tiene mucho dolor porque no tiene mucho epitelio. Es por eso que le ponen un lente corneal para calmar el dolor. La capa de goma es una capa que está por debajo de la capa epitelial. Ya esta capa no se restaura. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes tienen una lesión que llega a esta capa de goma, les van a dejar una pequeña huella, un pequeño leucoma corneal. Toda cicatriz en la córnea se ve blanca y eso se llama leucoma corneal, una cicatriz. Las cicatrices corneales se llaman leucomas corneales. ¿Ya? Lo que la gente llama como un. Luego va a ver la siguiente capa, que es el estroma, que es la capa más voluminosa, que representa el 90% del espacio corneal. Ya básicamente está formada por colágeno. Esta capa no se modifica, excepto en el keratocono. El keratocono comienza a adelgazarse y por este adelgazamiento de esta capa se comienza a deformar la córnea, ¿no es cierto? Si no, no se modifica. ¿Ya? Luego tiene la membrana de sémo, ¿ya? Y la capa más importante, que son las células endoteliales. ¿Qué es el endotelio corneal? Son la capa más interna, ¿ya? Que está formada por células hexagonales, ya una capa única de células hexagonales, que esta no se regenera, es la responsable de que la córnea se mantenga transparente. Como nace con unas 500 células por metro cuadrado, y a medida va muriendo, a medida uno va envejeciendo, va muriendo células, y por lo menos se requiere 500 células para mantener la córnea transparente. ¿Ya? El examen que evalúa esto se llama microscopía ocular. Entonces, el examen para cuando ustedes hacen cualquier cirugía intraocular, se tienen que hacer esto, este examen de microscopía ocular. Y este examen lo que hace pues, es una foto, ¿no? Una foto de las células endoteliales para ver cómo están. Si uno compara, por ejemplo, ustedes una persona, un niño, las células son hexagonales, todas son parejitas, que son mucho más numerosas. A medida que van envejeciendo, las células bajan en número y cambian las características. De manera que uno ya, cuando uno es adulto, ya senil, tiene esta característica, ¿no es cierto? Se da dos fenómenos, polimorfismo y polimerativismo. Polimorfismo porque ya cambia la forma. Las células, la forma típica son células hexagonales. Como ven aquí, no todas las células tienen esa forma de células hexagonales. Y polimerativismo porque miren, como ven aquí, aquí hay células más grandes y aquí células más chiquitas, ¿no es cierto? Cambian también. La célula debe darse cubrir y por eso se ve mucho más grande. ¿Ya? Ahora, en cuanto al esclero, como saben que es también está compuesta por colágeno igual que la córnea, solo que también está vascular, se ve blanca, ¿ya? Tiene un color blanco, el grosor es mínimo al nivel de las funciones musculares y es mucho más gruesa a nivel de neurológico, ¿no es cierto? Tiene tres capas, la que es la esclera, estroma y la lámina fusca, ¿ya? Su vascularización y nervación muy parecida a la córnea, hacia corregida hacia centro. Bueno, algo muy importante que tienen que recordar es el ángulo iridocorneal. ¿Ya? ¿Y qué es el ángulo iridocorneal? Cuando ustedes hablan de glaucoma, ahí van a ver el glaucoma de ángulo abierto o el glaucoma de ángulo cerrado. ¿Ya? ¿A qué se refiere? A este ángulo, cómo se ve este ángulo, si es abierto o cerrado. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cómo se ve este ángulo, es el glaucoma en la división clásica, ¿no? De glaucoma ángulo abierto o ángulo cerrado. ¿Y qué es el ángulo iridocorneal? Esta estructura es el ángulo formado por estructuras por la córnea, la parte distal del esclero y lo que es el iris. Entonces, estas estructuras forman lo que es el ángulo iridocorneal. Y dependiendo de la apertura, van a ver si es ángulo abierto o ángulo cerrado. Por ejemplo, ¿quiénes tienen ángulo abierto? ¿Qué tipo de pacientes tienen ángulo abierto? ¿Qué tipo de pacientes tienen ángulo abierto? ¿Quiénes? Ya, pero lo que ustedes han hecho en la clase de ahorita y la anterior, ya que tienen bien claro, no tienes ángulo abierto y tienes ángulo cerrado. ¿Quiénes no tienen ángulo abierto? Los miopes, porque el miope tiene un ojito grande, entonces a mayor miopía es más grande el ojo, entonces por ende hay más espacio aquí. ¿Y quiénes tienen ángulo estrecho? Los hipermétropes. Y este ángulo con los hipermétropes se va agrandando o se va achicando con el tiempo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Agrandando o achicando el ángulo en los hipermétropes? Agrandando. ¿Segura? Se achica. ¿Por qué se achica?
¿Pero por qué el menos espacio? No, ya si el hipermétrope es, ya, no, ya es un adulto, ya, pero ¿por qué ese ángulo en un hipermétrope se está achicando? El ojo ya no va a achicar más, pero ¿por qué ese ángulo sí por qué dice que va? Una persona de 60 años, ¿cierto? Si es miope de 60 años, ángulo abierto. Un hipermétrope de 60 años, el ángulo se va a achicar o se va a alargar. ¿Por qué? ¿Por qué se va a achicar? Bueno, la hipermetropía baja también con los años, entonces. Que el chiquito se achica, señor. ¿Por qué crees que se achica el óvulo? Se va a cortar el óvulo. ¿Qué creen que pasa? Creo que como el ojo es más pequeño, a nivel de la índice y la córnea va descendiendo, y eso va a achicar. No tanto, no es así. Por el músculo ciliar. No. Algo más, a ver, ¿qué estructura hay detrás del iris? El cristalino. ¿Qué pasa con el cristalino? Claro, lo que pasa es que cuando es joven como es flexible, ¿no es cierto? Flexible y se acomoda. Pero una persona de 60 años, ¿cómo va a ser su cristalino? Endurecido y de repente ya queda plastoso, ya que tenga un color distinto. Entonces, ¿qué ocupa más espacio el cristalino? Al ocupar más espacio, ¿qué va a pasar? Te achican el ángulo. Te achican el ángulo. ¿Y qué pasa en una persona de 60 años que tenga su catarata? Que si hipermétrope, que tenga catarata. ¿Qué riesgo tiene? El de 60 años no, que no tiene mucha catarata, pero tiene que ser más endurecido. Ya ocupa más espacio y este ángulo se va achicando. ¿Qué riesgo tiene esa persona de 60 años? Sería al construir el tamaño del ángulo, haría que se acumule el humor acuoso. Entonces, al acumular el humor acuoso, aumenta la presión intraocular y eso digamos generar ¿Cómo se llama eso? glaucoma. ¿Qué es glaucoma? Glaucoma de ángulo cerrado. Glaucoma agudo de ángulo estrecho. Entonces, ¿quiénes tienen riesgo de glaucoma agudo de ángulo estrecho? Los hipermétropes mayores. ¿Ya? Porque un chiquito hipermétrope de 5 no va a tener ese problema. ¿Por qué? Porque su cristalino es flexible. Pero un hipermétrope de 3 que tenga su cristalino endurecido sí puede tener un glaucoma agudo de ángulo estrecho. ¿Por qué? Porque el cristalino, esta estructura, ocupa más espacio, está más rígido, hace que el ángulo se achique mucho más y al achicarse, como ustedes saben, ya son expertos en esto, el número acuoso sale por la manera circular, al tener menos espacio y está en la noche. ¿Por qué la noche? Porque cuando es la siguiente. ¿Cuándo un hipermétrope tiene glaucoma agudo? ¿En qué momento del día? Sí, cuando un hipermétrope, porque es el hipermétrope, ¿no es cierto? Mariano, que el hipermétrope tiene glaucoma agudo, ¿no es cierto? ¿En qué momento del día? ¿De día o de noche? ¿Por qué? Que en la noche acomoda más. ¿Qué pasa en la noche? De día. No sé, pues uno dice día, otro dice noche, ¿qué? El tiempo es el que tiene que contar para darle noche. No estamos hablando de visión, no estamos hablando de visión, estamos hablando de aquí del ángulo. Una cosa es visión y otra cosa es acomodación, ¿ya? De día, el miope de día ve mejor y en la noche ve menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la pupila se dilata. Ya, por ejemplo, la dilatación de la pupila del miope, la de aberraciones y hace que vea menos, ¿ya? Ahora estamos hablando de glaucoma, de ángulo estrecho. ¿Por qué de noche? Por lo mismo. ¿Qué estamos hablando de un hipermétrope? Es un hipermétrope mayor de 60 años que tiene su catarata, ¿cierto? Al tener su catarata tiene este espacio más estrecho. ¿Ya? ¿Qué pasa en la noche? ¿Qué pasa con la pupila? Cuando se ve así, la pupila se dilata, se cierra un poco más esto y se desencadena lo que es el glaucoma agudo de ángulo estrecho. Entonces, ¿quién va a tener glaucoma agudo de ángulo estrecho? Un hipermétrope mayor que se va al cine o estamos en el espacio de oscura. ¿Por qué? Porque al dilatarse un poco la pupila, le va a hacer el ángulo, porque de por sí tenía el ángulo estrecho, pero al dilatarse la pupila, y se le puso un sujeto para que el ángulo se cierre, no sale un marotoso y se desencadena el glaucoma agudo de ángulo estrecho. ¿Cómo se evita el glaucoma agudo de ángulo estrecho? ¿Cómo se previene? ¿Se puede prevenir o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Se podría prevenir o no?
Ok, viendo nomás este gráfico, ustedes podrían decir que sí. ¿Cómo? Disminuyendo la presión ventricular. Ya, otra manera. Quiero prevenir, o sea, por ejemplo, quiero prevenir que ese hipermétrope, que es mayor, no tenga su glaucoma, no tenga el glaucoma agudo de un estrecho. O sea, ¿cómo frenan? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué harían? Aquí viene esta posible que le harían. ¿Cómo le harían? En estos casos, lo que se hace una iridotomía. ¿Qué es iridotomía? Un pequeño huequito en el iris. Ya, entonces ustedes hacen un huequito aquí en el iris. ¿Para qué? ¿Qué pasaría? ¿Qué hacen en el hacer huequito en el iris? ¿Qué hacen? Si yo aquí le hago un huequito, ¿qué es lo que hago? No bajo la presión. Lo que hago es que pase el humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior y ese nivel salga por la malla triangular. Entonces, por ese pequeño huequito hago que el humor acuoso circule y no me sube la presión. Entonces, en todo paciente hipermétrope mayor nunca se dilata. Siempre se revisa por lo que viene siendo ese paciente que tiene riesgo de tener glaucoma agudo tan estrecho. Entonces, la manera de prevenir se hace una iridotomía. ¿Qué es la iridotomía? Es un pequeño huequito. Se hace con láser generalmente. Ahora ya se hace con láser, no antes era con cirugía. Es un pequeño huequito que dice. ¿Ya? Entonces, todas esas son las estructuras que están en el ángulo hidropecal. Línea Schwabe, la malla triangular, cadena de Tene, espolor y la presa X. Dependiendo cómo se evalúa en el consultorio con este lente. ¿No es cierto? Este lente se llama coloscopía. Se puede ecografía, tiene varios lentes, como ven, la relación periféricos y con esto se ve la amplitud del ángulo hidropecal para ver si el ángulo es abierto o ángulo cerrado. Entonces, ángulo abierto es a partir de 3 o 4, de 20 grados o más, más de 20. Y ángulos cerrados son unos de ángulo 2 o 1, ángulos menos de 20 grados, y en cualquier momento se puede cerrar porque tiene poco espacio. ¿Ya? Entonces, en estos ángulos es en los pacientes lo que se tiene que hacer sí o sí la iridotomía para prevenir que ese ángulo, que no tenga un glaucoma agudo de algún estrecho. ¿Ya? Y en todo paciente mayor hipermétrope tiene ese riesgo, siempre tienen que sospechar eso de que pueda tener un momento un glaucoma agudo. Siempre tienen que evaluar para ver la amplitud de ese ángulo. ¿Ya? En cámara anterior quiero tomar el humor acuoso, ¿cierto? El humor acuoso es un líquido transparente que tiene propiedades físicas, ya tiene una realidad, tiene un volumen de producción de 2,4 ml por minuto, un tipo de recarga de 100 minutos. ¿Ya? Tiene aporta nutrientes, los sigue nutrientes para que salga la córnea y el anterior, aporta desechos, mantiene la presión corporal y es un mediótico, ¿no es cierto? Limpia sangre y todos los puntos inflamatorios. ¿Ya? Aquí el humor acuoso se forma en el cuerpo ciliar, pasa por la cámara posterior, de la cámara posterior pasa por la pupila, la cámara anterior, y la cámara anterior tiene 2 vías de salida, ¿no es cierto? Lo que es por la malla triangular, un 80%, y un 10 a 20% por la vía escleral. Este esquema, recuerden, cuando hablan de glaucoma, las cuentas que bajan la presión, o sea, que alteran el glaucoma, o te bajan la producción de humor acuoso, hace que se produzca menos, o te aumentan las salidas de humor acuoso. Entonces, son los lugares donde actúan los medicamentos, ¿ya? Porque ahí nomás tienen que actuar en ese nivel, ¿no es cierto? O te bajan la producción, o te facilita la salida, ya sea por la malla intraocular o por la vía escleral. Entonces recuerden este esquema. ¿Ya? El iris se repliega, ¿no es cierto? Y el espacio de la pupila, que permite el paso de la luz, el diámetro de la pupila varía, ya tiene relación con la luz, miosis, cuando hay mucha luz, la pupila se cierra, timidez, cuando hay poca luz, la pupila se dilata, ¿no es cierto? Es por eso que los miopes ven mal de noche. Según todo paciente miope, la visión baja en la noche porque la pupila se dilata en la noche, ¿no es cierto? Detrás de la pupila baja la visión porque aumenta las aberraciones. Aumenta las aberraciones y el paciente ve menos en la noche, miope. ¿Ya? El transcupial, la uvea es la parte media, ¿no es cierto? Ya sea en la parte anterior, es el iris, en la parte media del cuerpo ciliar y en la parte posterior correos. Ya es la capa vascular porque es donde están los vasos sanguíneos, ya en el ojo. Tiene una capa muy vascularizada del ojo, muy pigmentada, ya. Además tiene las características tiene las barreras, ¿no es cierto? Las hematologosas y hematologías, ¿ya? ¿Qué son las barreras? Son las barreras en las que los medicamentos no ingresan por los medicamentos que circulan por la sangre, no ingresan al ojo. Entonces un ojo es un medio cerrado. Es por eso que cuando uno tiene una infección, uno no toma pastillas, se ponen gotas. Uno tiene conjuntivitis, le nacen las pastillas, no inyecciones, no tiene más gotas. Uno tiene una infección interna, una endophthalmitis. ¿Qué es endophthalmitis? ¿Recuerdan qué es endophthalmitis? Una infección generalizada del ojo, ¿no es cierto? Interna. Entonces, si uno tiene endophthalmitis,
las gotas ya son un poquito, entonces uno tiene que poner inyecciones intravítreas de medicamentos antibióticos de rojo para que puedan actuar, ¿ya? Y no, después vaya a una cirugía en la también. Entonces, por lo tanto, la uveitis, la uvea cuando se inflama su uveitis, ya sea uveitis anterior, intermedio o posteriores, las neoplasias, las melanomas y los trastornos neurológicos, ¿ya? A nivel del cuerpo ciliar hay dos pinos funcionales, ¿cierto? Que es la clonación, porque está en relación a lo que son las fibras que están con un soporte cristalino, y también a ese nivel se forma el humor acuoso en el cuerpo ciliar, ¿cierto? En el cuerpo ciliar se forma lo que es el humor acuoso, y a este nivel lo que es, hay una barrera, ¿no? La macroacuosa. Como ustedes recuerdan, el cristalino es un lente, es una lente biconvexa, ya tiene una cara anterior, una cámara posterior, que es flexible, ya es el responsable de la acomodación, de manera que tiene una cápsula anterior, una cápsula posterior. Este cristalino, que es flexible, joven, se comienza a endurecer y se comienza a aplacar con los años, de manera que cuando uno tiene, cuando una verdad de una sala, cuando uno tiene una cirugía de catarata, uno saca la cápsula anterior, saca todo el cristalino con restos de corteza, y en ese lugar, sobre la cápsula posterior, uno pone un lente intraocular, ¿no es cierto? Un lente intraocular que compense la medida de lente natural, que es el cristalino, ¿ya? ¿Cuántas dioptrías ajusta el cristalino? En promedio 20, 22 dioptrías. Entonces 43 dioptrías en la córnea y 21, 22 dioptrías el cristalino. Entonces el promedio, para que recuerdes, es 40, 20, ¿no es cierto? Para que tengan 3, 43 y 21, 22. ¿Ya? Entonces la propiedad de ese cristalino es elástico, ya tiene una coloración transparente, que esto va cambiando con los años, una coloración transparente, una consistencia que también se va acentuando con la edad, se va endureciendo, ¿ya? Entonces cuando uno ve de lejos, esta cristalino se aplana, y cuando uno ve de cerca, se bomba, lo que es la acomodación. Esta acomodación poco a poco se va perdiendo con la edad, de manera que se hace mucho más evidente a los 40 años, por eso que a los 40 años uno ya tiene de cerca, que es la prevista, ¿no es cierto? Que es algo normal. Prevista a todos, no que sí, primero, pero todos pasan por la prevista, no hay nadie que salva. ¿Ya? El cristalino tiene fibras, vamos a ver. Estas son las rosales, las fibras ondulares, las que tienen soporte al cristalino, ¿ya? Y ese cristalino, cuando ya uno tiene su edad, cuando uno tiene edad, el cristalino se comienza a endurecer, se comienza a pacificar y llega a estos estadios, ¿no? Extremos, ¿no? De cristalino así, las cataratas. Es algo normal tener la catarata, es parte normal del envejecimiento, pero tampoco no hay que llegar a extremos, no hay que llegar a este nivel, porque cuando uno tiene cataratas muy opacas, muy duras, es mucho más difícil la cirugía y es más riesgosa. Entonces son los típicos pacientes que se operan y salen mal, ¿no es cierto? Porque tienen más riesgos. Ahora, tienen lo que es el vítreo, ¿no es cierto? La cavidad vitrea, que ocupa esta parte, representa el 80% del volumen del ojo, ¿ya? Tiene un gel que es transparente, es una gelatina transparente que ocupa esta parte. Esta gelatina es densa y con los años uno va envejeciendo, es un gel más líquido, es lo que se llama degeneración vitrea. Es por eso que cuando uno tiene ya a partir de los 40 años, es normal tener las macroglanas, que son degeneración vitrea. Ya como mosquitos, caminan son las medias óseas, es como una manifestación, una degeneración vitrea, ¿ya? Normal tener esas, como hay cambio la consistencia, uno ve por eso de que las moscas volantes o pequeñas telarañas que uno puede ver. Ahora, los pacientes miopes tienen degeneración mucho más antes, entonces lo normal es ver a partir de 40 años en adelante, pero los miopes pueden ver a los 20 años en adelante las medias óseas, las moscas volantes, ¿ya? Pero vamos a ver lo que es la retina, ¿no es cierto? Deriva también del extremo, ¿ya? Tiene grosor distinto, ¿ya? A nivel periférico es mucho más delgado, por eso cuando uno pone las inyecciones intravítreas, uno elige la región periférica para poner las inyecciones del ojo, ¿cierto? Ya sea de diagénicos, medicamentos, lo que sea, inyecciones intravítreas, ¿ya? La retina tiene dos lugares de sujeción fuertes, que es a nivel linérgico y en la parte periférica, en la hora cerrada, ¿ya? Estas son las capas de la retina, ¿ya? La capa que tiene que recordar, uno es el epitelio pigmentario de la retina, el EPR, que son células axonales, con sus células que se concentran básicamente a nivel de la mácula, ya a nivel de la fobia. Aquí representan las unidades estrechas de la barrera hematoretinana, tiene ojos de pigmento que acumulan lipofuscina. Son los que permiten que el absorber el líquido que entra hacia su retiniano, para que no se formen los DRs, ¿no? Cerosos. Ustedes van a ver toda esta mácula porque tiene una pigmentación característica, un poco más oscura. Ustedes van a ver el nervio, van a ver la mácula, que es un poco más oscura, incluso en los jóvenes van a encontrar con un brillo, como si tuviera un papel celofán, brilla. Y ese brillo a medida con los años se va perdiendo, ¿no es cierto? Pero van a reconocer la mácula por la pigmentación, que es un poco más oscura. Esta pigmentación, con los años se puede ver una atrofia, una degeneración. Entonces, en las personas mayores, va a haber una atrofia del EPR,
de la mácula o consumo de medicamentos, ¿no? Luego van a encontrar los fotorreceptores, que son los conos y bastones, ¿ya? Los conos son mucho más numerosos que los bastones. Los conos están básicamente concentrados o ubicados a nivel de la región de la mácula, en la región central, ¿ya? Porque son los de respuesta rápida, son los que te permiten ver visión diurna, visión de colores, y los bastones están en la parte periférica, que son las de respuesta más lenta, y la para visión de nocturna, ¿no es cierto? Son de baja sensibilidad y de baja agudeza visual, ¿ya? Luego viene la membrana penetrante externa, la nuclear externa, la calciforme externa para que recuerden, la nuclear interna, la calciforme interna, y van a encontrar estas células que son una capa muy importante, ¿no es cierto? Las capas celular. ¿Por qué es importante? Porque de aquí, o de esta región, se forman los tazones que nacen que forman lo que es el neriótico. Entonces, cuando uno tiene glaucoma, el examen que uno tiene que pedir, cuando uno tiene un glaucoma incipiente o inicial, uno tiene que pedir una tomografía, y los que no hemos tomado la lo que hace es un mapeo de las células lunares para ver cómo están estas células. Entonces, dependiendo de eso, uno ya puede deducir que no tiene un glaucoma o incipiente o está empezando un glaucoma mucho antes de que se vea una alteración del campo visual, un efecto reflector, incluso hasta 5 años antes, ¿ya? Es por eso que los que no hemos tomado es un examen de estas células lunares, que es importante. Y lo que son las capas nerviosas, ¿no es cierto? Que son las que van a formar el neriótico, ¿no es cierto? La membrana interna. Entonces, como ustedes ven el fondo de ojo, la ortoscopía, ahora tienen que ver el neriótico, ya tienen que ver los bordes, la coloración, la parte central de la excavación. Tienen que recordar que ustedes recuerden de que el anillo neuronal de ese neriótico es mucho más grueso en la parte inferior, por eso se acumula ahí ese nervio, ¿no es cierto? Primero es más grueso en la parte inferior, luego en la parte superior, de la parte nasal, y en la parte temporal es mucho más delgado, ¿ya? Cuando uno tiene glaucoma, esta excavación se va alterando, se produce muestras ya están en la parte inferior, entonces ya se convierte un poco más celular, y es cuando uno sospecha que tiene glaucoma y hace una tomografía, y con eso confirma o descarta, ¿no es cierto? Luego vamos a ver la mácula, que tiene una coloración característica más oscura. Las jóvenes tienen un brillo, cuando ustedes en clase ahora en la práctica vean ustedes, van a ver de que se ve distinto un joven, una persona mayor, tiene una coloración. Y la mácula, ¿no es cierto? Si bien la retina tiene 10 capas, la mácula solo tiene 5 capas, recuerden esto, solo tiene 5 capas, no tiene 10 capas, ¿sí? Van a reconocer porque tiene una pequeña excavación al centro, se ve distinta al resto de la retina, ¿ya? Y en la zona, cuando ustedes hagan una ecografía, van a ver que no es una zona vascular, ¿no es cierto? No tiene vascularización al centro, es una zona mucho más oscura, no tiene vascularización, ¿ya? La irrigación de la retina tiene dos sistemas, una que es la correa capilar para las capas externas, la PR y las capas externas, y la arteria de la retina para las capas internas, ¿cierto? Y el sistema de ciclo retinal, eso lo está en 30% de los casos, ¿ya? Cuando hablamos de flujo sanguíneo, a nivel de la coroides mayor flujo, por eso es que la coroides o lo que es la uvea se considera la capa vascular del ojo, que es la zona de mayor flujo vascular, ¿cierto? Y a nivel de pero si no habla del consumo de oxígeno, la coroides tiene poco consumo y el mayor consumo es a nivel de la retina, ¿cierto? Bueno, este es el neriótico, van a ver que tiene una excavación. Ustedes recuerden que la excavación es la tercera parte del tamaño neriótico, ¿ya? Tiene que ver estas características que no tenga que ser regular. Y este neriótico tiene pues lo que forma lo que son los tazones, ¿ya? Esto tiene 4 porciones, una porción intraocular, la que vemos, ¿cierto? La porción intraorbitaria, la intracanalicular e intracraneal, ¿cierto? Van a ver de que esta porción del neriótico, cuando uno tiene un traumatismo orbitario y uno tiene un hematoma, puede tener alteraciones, ¿no es cierto? Por eso que como les explicaba al inicio, la órbita tiene una capacidad de 30 de 6, entonces toda la órbita, ¿no es cierto? Con el contenido, ya sea globular, músculos, grasa y todo eso. Cuando hay mucho sangrado, puede haber una lesión a nivel neriótico, una isquemia. Ustedes recuerden la isquemia, el otro estudio de quiasma, ¿ya? El quiasma, porque hay un cruzamiento, ¿no es cierto? Las fibras nasales se cruzan en esta parte, las fibras temporales, y es por eso como ustedes hacen ustedes tienen que reparar isquémica, ¿no es cierto? Cuando hay una alteración del neriótico, se va a producir una alteración de visión en ese ojo, ¿ya? Cuando hay alteración del quiasma, por ejemplo, un adenoma serio, se va a producir lo que son las luminosis temporales, porque por el cruzamiento de las fibras nasales, ¿no es cierto? Y una lesión posterior a esto se van a producir las luminosis homónimas, ¿no es cierto? Ya sea cuadratosis, seminoma,